Bienvenidas, bienvenidos en esta tarde. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta presentación entonces de nuestro cuarto workshop que tiene entonces por título Gobierno y Desgobierno, ¿verdad? En el mundo antiguo, Grecia y Roma. Y en esta jornada entonces nos vamos a adentrar en esta tercera parte ya, ¿no? Sí, de las jornadas. Y vamos un segundo, tengo un problema técnico. Ok, ya. Y vamos entonces a presentar a nuestros exponentes, que en este caso voy a presentarlos primeramente y después les daré la palabra. Tenemos a el profesor Juan Pablo Prieto Yomi, magíster de la Université Bourdieu-Montaigne Usonius Institute y doctorando de la misma casa. Entonces, y también vamos a tener esta tarde a Constanza Gómez Abarca, profesora de Historia de la Universidad de Valparaíso, tesista del Magíster de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y está asociada entonces al proyecto Fondesit, que está a cargo entonces del doctor Donoso. No sé bien cómo leerlo, diría 11.190.280. ¿Está bien? Ok. Entonces, primeramente daré la palabra al profesor Juan Pablo Prieto, quien es entonces especialista en epigrafía e historia romana en la era helenística, y nos va a presentar entonces esta tarde una ponencia que lleva por título Bárbaros, Beneficencia y Libertad, gobernar en Grecia durante las guerras romanas a través de sus inscripciones, 211-167 a.C. Por favor, Juan Pablo. Muchas gracias, Néstor. Estamos bien ahí. Vamos a reproducir. Perfecto. Bueno, parto por supuesto por agradecer la invitación al profesor Donoso, a Heima y a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Trataremos de ser concisos y adaptarnos al tiempo establecido, por supuesto. Como este grabado del siglo XIX creo que representa bien, las conquistas romanas del Oriente helenístico han sido regularmente interpretadas como una serie de guerras rápidas contra un enemigo helenístico desorganizado, hasta moralmente decadente, frente a lo que era una Roma superior ética y políticamente y por ende una legítima heredera de la ecúmena alejandrina incluso. Si bien en las últimas décadas y pasados, sin duda de los 70 y los 80, se ha revisitado mucho estos prejuicios historiográficos, una disciplina específica militar entiende irónicamente, siendo que este periodo de conquistas es parte de un fenómeno indisociable como es la guerra. Y es así que mi trabajo de tesis y de magíster en Francia se ha dedicado a dos grandes objetivos que considero transversales y que permiten discutir sobre todo con un workshop en esta ocasión, como son la restauración, restaurar este rol del expansionismo romano, restaurar el rol de la historia militar en este fenómeno. Y quizá más importante aún, construir una periodización y un análisis histórico que contextualice y armonice el emprendimiento militar concreto con ciertos desarrollos históricos exactos que le dan forma y sentido. En este sentido, hay varios desafíos y que no somos ninguno ajenos a ellos, como son dinamizar la relación entre lo que son helenistas de romanistas, oponerse a estos prejuicios regulares entre un arte griego y romano como copia y original, o sobre todo evitar el aislamiento disciplinario muchas veces que ocurre entre historiadores y otras disciplinas como la arqueología, por ejemplo. En este sentido, la epigrafía no es una excepción y siendo un trabajo que se dedica al análisis de inscripciones en materiales no perecibles como metal, la piedra, el mármol, se trata de una diversidad inagotable de fuentes, de números, de contextos, de autores y de aproximaciones sociales, políticas y religiosas al mundo antiguo. En efecto, en el contexto de la civilización grecorromana, como en este caso el Satiricón revela bastante ejemplar, verse y leerse eran virtualmente sinónimos en esta lucha y esta disputa por aumentar y mantener la dignidad y la dignidad cívicas en trascender la muerte, justamente mediante los espacios que conocen y reconocen al hombre civilizado. Ahora bien, en este sentido, y como esta imagen cómica sobre el problema de la romanización trata de expresar concisamente, hay ciertas recomendaciones o advertencias al respecto. Por una parte, la prudencia metodológica, no haciendo de ciertos documentos epigráficos leyes o corrientes o tendencias regionales o mediterráneas. O la complementariedad de fuentes, no solamente la epigrafía nos habla, sino la epigrafía en concordancia con literatura, con monedas, con poesía, etcétera. Y en última instancia, en consecuencia de lo anterior, la necesidad de la interdisciplinaridad, y estrecha quiero decir,
es decir, generando lazos comunicativos estrechos entre lo que es la cultura material, de la ideología, lo que es la unidad política e institucional de un Estado, con las dinámicas sociales de una comunidad que lo componen. Y en última instancia, para mi caso personal de investigación, el problema del imperialismo como una noción, como un neologismo ocupado en la época moderna, aplicado al fenómeno concreto de un periodo de guerras, de oposición cultural, física, material y técnica. Ahora bien, trataré de exponer aquí algunos ejemplos que creo importantes para delimitar el problema histórico de lo que es la guerra romana, los gobiernos helenísticos y la importancia de la epigrafía para entenderlos en su amplia dimensión, sobre todo cívica. Son formas, símbolos, vocabularios importantes en la legitimidad y la ilegitimidad de gobernarse durante la guerra, o en el caso romano, usar la guerra para gobernar en este periodo. A grandes rasgos, en el siglo III, y esto a manera de prólogo, el romano ha sido visto por la literatura y por las fuentes tradicionales como un bárbaro o semibárbaro, cuando menos. Tenemos los ejemplos de Naupacto, el 217, donde se le veía a Roma como una nube proveniente de Occidente, una tormenta; 210, donde se les homologaba a los invasores persas de antaño, o incluso una suerte de bárbaros sin ley, el 207. El propio Filipo V, un gran antagonista, como sabemos, de los romanos durante estos periodos críticos, se sorprendió en la Segunda Guerra Macedónica de ver el campamento romano y ver que un pueblo bárbaro tenía semejante orden y semejante urbanidad. Y en un mismo sentido, años después, Tito Livio nos recuenta cómo se burlaba en la corte de Roma, según él y según sus allegados, una ciudad privada o carente de edificios privados y públicos de gran belleza. Y sin embargo, desde la epigrafía encontramos sorpresivamente, en algún sentido, una inscripción encontrada en Larisa, la capital de Tesalia, donde una serie de cartas enviadas por Filipo V a la población tras años de conflicto y con un pueblo dañado en términos de cuerpo ciudadano por las guerras y las muertes, encomia y llama justamente, casi irónicamente, utilizando el ejemplo romano para reconstituir su cuerpo ciudadano, aludiendo que incluso los romanos integraban a esclavos a sus instituciones y magistraturas para aumentar su territorio y expandirse hasta en 70 colonias, ocupa el ejemplo. Ahora bien, sabemos que se trata de un ejemplo exacerbado, no es absolutamente inexacto, pero es importante entenderlo en su importancia de representación y cómo matiza en efecto esta visión del bárbaro romano para un periodo como este, oscilando entonces la imagen desde una abierta hostilidad con Naupacto y los otros casos que vimos, hacia lo que sería más bien un ejemplo institucional para un rey antigónida, un rey macedonio, heredero de Alejandro, y una capital federal helenística. Y es así, yo creo, un muy buen prólogo para entender la importancia de la epigrafía como factor de sorpresa, problematizador de la investigación y sobre todo enriquecedor. Ahora bien, la inscripción que me interesa trabajar en primer detalle es el Tratado entre Roma y Itolia del 212-211, que marca el inicio de la llamada Primera Guerra Macedónica, con Roma enfrentándose a Filipo V. Está encontrada en la ciudad canánea de Tirreion en los años 40, 49, si no me equivoco. Vemos que la piedra en esta foto, si bien hemos perdido los preámbulos y algunas conclusiones importantes, gracias a la presencia de fuente literaria, en este caso fuente historiográfica, podemos complementar la imagen y el detallado del tratado. A grandes rasgos podemos identificar una repartición de beneficios bastante concreta en este tratado, según el cual Roma se quedaría con los beneficios materiales de la guerra contra Filipo y sus aliados, y los etolios se quedarían con los territorios en cuestión, normalmente ciudades, y su adhesión a la confederación. Dos ejemplos son los que mejor virían a la mente, por ejemplo, la destrucción de Antiquira el 210 por el pretor Levinus, o la destrucción de Gina y luego entregada a los etolios y en última instancia vendida a los atálidas. Y sin embargo, enfoquémonos en dos dimensiones que creo importantes para entender el tratado. Normalmente, como señalaba aquí anterior, autores como Olot, Gren y Hammond en las décadas pasadas veían este tratado más bien como una especie de relación desesperada de Roma frente a la guerra niválica para encontrar un aliado de cualquier manera posible, aceptando un tratado que era desvergonzado, se usa la noción. Y sin embargo, si lo leemos en su específico contexto militar, podemos entender que es más compleja la imagen. En efecto, sabemos bien que la Segunda Guerra Púnica se encontraba para este periodo del 211, 212 y los años después, en una época de profundo acoso, desgaste logístico y en una doctrina eminentemente defensiva para Roma. Así, el sur de Italia y el mar Adriático eran lugares esenciales para el comercio y la logística extenuada frente al acoso aniválico. Y en ese punto específico, Levinus, encargado tanto de hablar con los etolios como después de transmitir este tratado al Senado, hizo lo que fue bien una reflexión estratégica concreta aplicada a las circunstancias militares de una ciudad y un poder romano acosado y en una situación desesperada. Es una reflexión militar más que una desvergonzura o un juicio ético al respecto. Más importante aún, cuando uno ve otros ejemplos en el contexto mediterráneo en términos jurídicos,
Podemos ver ejemplos importantes similares, como Cerdilatas, el rey ilirio con Etolia en 220 también distribuyen botín y territorios. Malus Silitus en Creta tiene un extenso tratado que casi distribuye proporcionalmente según la cantidad de tropas y los territorios que se toman y los materiales que se recuperan de la guerra. Y sin ir más lejos, Polibio mismo, para el 340 a.C., relata justamente una división de botín de guerra y ciudad entre Cartago y Roma misma. Así, una percepción general permite ver que no se trata de un tratado etolio, al que romanos lo adoptaron sin pensarlo dos veces por la desesperación de las circunstancias, sino un tratado que reúne fórmulas, preconceptos, estrategias romanas, y se ve a este como un socio más en igualdad, no un líder hegemónico de una alianza específica como veremos posteriormente. Se trata en definitiva de un lenguaje internacional compartido, unido a condiciones estratégicas particulares en un contexto militar concreto donde un comandante en terreno, y aquí la importancia de la historia militar nuevamente, hace una lectura geoestratégica, podríamos argumentar geopolítica según la perspectiva, y sobre todo de una doctrina militar concreta. Ahora bien, habrá que esperar a la Segunda Guerra Macedónica para ver una real producción epigráfica del romano en campaña militar, y Titus Quintus Flamininus al respecto es el mejor ejemplo, sin dudas. Adoptando el comando de la guerra, la Segunda Guerra Macedónica, entendida contra Filipo V, pasó de una estrategia militar aplicada por Galba en el norte de Grecia, usando lo que sería la Vía Egnatia, que falló por el bloqueo efectivo de Filipo V, a una nueva y radical estrategia militar, aplicando los principios de erosión política del poder macedonio en el centro y sur de Grecia, unida a la creación original de una estructura logístico romano-helenística dinámica y centrada en principios, diríamos, geoestratégicos para controlar estos aliados tradicionales y los centros de control macedonio antigónidas en Grecia, forzando a Filipo V, por ende, a salir de su área de confort defensiva y enfrentarlo efectivamente en una batalla decisiva bajo las condiciones que el general romano escogiese y no al revés. Ahora bien, esta transformación estratégica tuvo consecuencias políticas, institucionales, simbólicas y de relevancia histórica que los gobiernos helenísticos plasmarían en sus espacios conmemorativos y por ende en sus inscripciones. Tal es el caso en la isla de Ciudad de Kos, donde en el Asclepieion, este santuario y asilo internacional, encontramos un decreto honorífico con estatua a Flaminio del 198 a.C. En se puede leer rápidamente, destacan tres elementos importantes. Señala el pueblo de Cos a Titus Quintus, hijo de Titus, cónsul de los romanos por su valor y su benefacción hacia ella y hacia sus aliados y los griegos. Más abajo el vacío se entiende que Macos de Paros ha esculpido esta estatua. Tres aspectos destacan aquí de importancia para lo que estamos tratando de exponer rápidamente y con concisión. Por una parte, el uso del término para cónsul de stratagón hipaton. Este término es, de hecho, novedoso, que unifica por una parte el rol institucional del estrategos, típico en el mundo helenístico, de un general y también de un rol institucional importante, con el hipaton, que es más bien un adjetivo ocupado sobre todo para hablar de los dioses, sobre todo Zeus, el supremo, se entiende, típico de Píndaro, por ejemplo, se ocupa regularmente en sus píticas y en sus olímpicas. Ahora bien, la creación original de este título compuesto y que es propio del siglo III segundo, podemos encontrar una explicación en base a tres factores que Maurice Soloy en el siglo XX, en una monografía dedicada a este problema específico, señala como factores explicativos que variarían en su importancia según la región, por supuesto, la ciudad, la confederación y el general en cuestión. Por una parte, el problema obvio y la constatación de que todo líder romano en este periodo de expansión militar era normalmente un líder general en campaña, de manera que la noción de estrategos, tenía sentido lógico, sentido directo. Él es un general en campaña, por tanto, estrategos tiene sentido para identificarlo rápidamente en el contexto helenístico. Y a su vez, otro factor importante es que eventualmente, por supuesto, con las campañas que sucedían, vemos una necesidad tanto de los romanos como de los poderes helenísticos en distinguir otros cargos militares y otros cargos representativos, le hace el pretor o el embajador, de modo que agregar el hipatón como aquel supremo de entre estos líderes militares tenía un sentido de distinción importante, de comunicarse rápidamente. Y así sale el tercer factor importante, el factor epigráfico, es decir, la necesidad de tipificar y abreviar rápidamente una situación compleja, histórica y real. Cómo señalar que este líder es diferente al otro porque es supremo de una manera imprecisa, pero suficiente para entender que él es el más importante de entre los otros. De modo que Stratagón y Patón revela sobre todo y simboliza, a mi parecer, lo que es una realidad bélica que forja estos primeros contactos, con su innovación, su creatividad y, por supuesto, complejidad interpretativa. Otro término que ocupa la descripción de Titus Quintus en Cos es el de aretas geneken, es decir, debido a su virtud o coraje. Este concepto no es, a diferencia del anterior, un único nuevo a la expansión romana y se ocupa regularmente la epigrafía helenística temprana y tardía. Y sin embargo, aquí también veo una importancia
simbólica en agregarlo, sobre todo atendiendo a lo que señalaba anteriormente de la imagen del romano como un bárbaro semibárbaro. La necesidad de insistir en que el romano es poseedor de arete aquí es bastante importante para justamente ponerse esta imagen o esta imagen a veces preponderante o variante de un bárbaro que viene de Italia, un lejano descendiente de Ilión, discutible con muchas de estos enraizamientos fundacionales mitológicos. Hacer en la inscripción a romano como un poseedor de arete lo haría una suerte, una herramienta de aristocratización del otro, un fenómeno concurrente y un fenómeno estudiado, donde finalmente el romano, este líder, se hace certificado como capaz de ser parte de este ámbito cívico de honores y de prestigio social y simbólico. Ahora bien, otro título de valor aquí en la inscripción, y que aquí hay también un problema de metodología, es que me temo que la inscripción justamente solo poseemos las últimas 4 letras de Acías, esta benefacción o el calo Cagacía, que se traduce. Aquí hay un problema de interpretación y hay un micro debate importante entre los epigrafistas sobre qué palabra específica es esta. ¿Se trataría de la calocagacía, la belleza y lo bueno y lo bello, el epítome griego, justamente por la libertad que el femenino entregó a los griegos? ¿O quizá la andragacía, su valentía por su victoria en Cinocéfalo y puesta en duda por los etolios poco después? ¿O incluso la filogacías, es decir, la benevolencia de este general romano hacia Cos por alguna exención o donación? Y aquí, como señalamos antes, hay que tener prudencia y entender que la laguna, por mucho que se trate, es una laguna y puede ser cualquiera de estos 3 casos. Y cuando menos podemos constatar, si de algo sirve, que una vez que Titus Quintus Flamininus es poseedor de arete, la inscripción ahora pasa a entregar un honor que se entiende de entre los aretes, de entre los griegos. Ahora bien, habrán otras inscripciones que vamos a tratar rápidamente que también entregan otros títulos y honores a Flaminino y a los generales romanos eventualmente. Tal es el caso de Gición, aquí abajo, un puerto principal de la Laconia de Esparta para el comercio transmarino, y el cual en una estatua señala a Flaminino como Sóter, como Salvador. Es un título que en el comienzo del mundo helenístico era recurrente para mencionar a las divinidades y que eventualmente fue utilizado para ciertos individuos con valor excepcional en salvar una ciudad o en un servicio imprescindible para una comunidad. Tal fue el caso, se me ocurre, el 307, Plutarco señala cómo Demetrios Polorquetes, al liberar la ciudad del dominio macedonio por Casandro, la gente corrió en manada hacia él, celebrando y aclamándolo como salvador. En el caso de Flaminino, el caso es evidente también, pues tras vencer a Navis, el tirano de Esparta, el 195, este reentregó al Ligicio, en este puerto que normalmente siempre estaba controlado por el pueblo espartano por su valor estratégico, una autonomía y libertad inéditas para una ciudad de esta índole. Y de modo que, al manera de Atenas con Poliorquetes, el honor tiene un contexto histórico y una razón obvia, es un momento único y excepcional de un servicio excepcional por un general, sea romano o helenístico. Otro caso lo encontramos en Calcis, donde una inscripción por 2 gimnasiarcas, estos profesores de la institución del gimnasio y la educación, aclaman a Flaminino como salvador y benefactor, el Evergetas. Este término es importante también, pues a la manera del satiricón que mostrábamos antes y el fenómeno de la valoración cívica, del prestigio social, el rol del evergetismo en el mundo helenístico es esencial en mostrar este dinámico intercambio de beneficios materiales por prestigio y ascendientes simbólicos, este círculo virtuoso de civismo y reconstruir y aumentar el rol de los espacios públicos y su valor para el ciudadano. En el caso de Calcis, un puerto principal en el Golfo Boico y el comercio del Egeo, una vez que Flaminino declaró la libertad de los griegos, se retiró paulatinamente de Grecia, incluyendo su guarnición en Calcis, entregándole justamente una libertad excepcional, siendo que normalmente había sido considerado uno de los grilletes de Grecia por el control de Antigónida. De ahí el rol de un sóter, un salvador. Ahora bien, el rol de Evergeta por Flaminino es más dudoso y no conocemos bien el detalle. Podría haber sido una exención, una donación al modo de cos que no quedó plasmada por simplemente las circunstancias contextuales de la inscripción que pondrían en evidencia cuál era la donación, como instalada en un edificio o en una fuente, no lo sabemos. Y en ese sentido se ha postulado incluso que la existencia de este binomio en esta inscripción de Soter y Vergeta, unido a la forma en dativo y no en acusativo, aludiría más bien un culto a Flaminino como una divinidad al modo del culto a los reyes helenísticos. Y en este sentido último, existen otros casos de festividades a Flaminio, las Titeia o Titia, que irían en esta dirección. En la misma Calcis celebraba anualmente festividades por Flaminino, por su liberación de los griegos y de Calcis. Argos tiene una inscripción donde se entregan 10.000 dracmas anuales. Si aplicamos el precio de plata, es como 30 millones de pesos anuales a la celebración por este general. Y Gicio misma, una inscripción de la época de Tiberio, junto a otros honores a los Julio Claudianos, señala un sexto día reservado al general Titus Quintus Flamininus.
Ahora bien, este cónsul será solo el comienzo y 5 años después ya Manlius Aquilios Gravio, otro general, esta vez contra la Confederación Etolia y el reino Seleucia en Grecia luchando contra ellos, recibieron una estatua ecuestre en Delfos, donde junto al honor que se encuentra de él, Jópolis, Ton Delfón, Manion Aquilio, la tenemos aquí, se adjuntó, se grabó junto ahí una carta del propio cónsul a los delfianos y al santuario, donde junto a mencionar un lugar donde alojar a nuestros conciudadanos, bastante un hito dentro de la epigrafía del fenómeno de la inserción romana en el mundo griego, se creó un lugar para alojar solamente a los romanos, se menciona el compromiso personal del general romano a mantener y proteger la libertad y autonomía de la ciudad, sus derechos ancestrales menciona él. Este se trata justamente de un lazo interesante, mostrar la variedad de estos lazos que el gobierno helenístico y generales podían forjar en campaña. Es así este caso el de la miquitia, es decir, esta conjunción más bien laxa desde el punto de vista social romano y aristocrático y voluble de estatus, de intereses y necesidades similares y complementarias que, sin embargo, y este era un problema regular dentro de la visión de la pistis y la filia griega, un lazo voluble y tendiente a romperse rápidamente y readecuarse, cosa que a veces los gobiernos helenísticos, los líderes helenísticos no lograban captar rápidamente y generaban mayor incomprensiones que beneficios. En este sentido, Delfos, una vez liberada del dominio de la Confederación Etolia, en vez de ser entregada por el general victorioso a otra confederación, a un reino helenístico, le entregó nuevamente libertad y autonomía, es decir, la posibilidad de regirse por sus propias leyes y representarse al exterior como autónoma. Se trata entonces de otro caso excepcional como Gicio y Calcis. Ahora bien, el pobre Glabrio más tarde será acusado de malversación del botín público, el famoso caso de Peculatus en Roma, y su carrera política se verá seriamente afectada. Y este caso muestra o abre la ocasión para mí de hablar de otro corpus epigráfico importante sobre, y esta vez en latín para este periodo, como es el botín de guerra helenístico por los generales romanos. Si bien en detalle en esta tabla que trato de expresar rápidamente visualmente, hay alrededor de 12 inscripciones con formularios similares y correspondientes al siglo II a.C. sobre estas inscripciones relacionadas a las campañas romanas en Oriente, sin detenernos, por supuesto, en el también fascinante problema de la legalidad y la transformación jurídica de estos bienes exteriores en un rol público. Cabe señalar cuando menos el rol último de estas inscripciones dentro del botín de guerra, que era visibilizar justamente la transformación simbólica romana del botín, implicando una reconsecración religiosa, sea en templos o en lugares públicos, un acto benefactor, por supuesto, y la gloria profana que incluían para el dedicante. Demos dos ejemplos breves. En la ciudad de Palestina, para en el santuario de Fortuna Primigenia, encontramos una base calcaria al honor del señalada por Lucius Quintus Flaminius, hermano de Titus Quintus Flaminius y el jefe almirante de la armada durante la guerra contra Filipo V. La inscripción, muy escueta, señala las coordenadas históricas claves. Al momento del consulado, su ascenso consular a 192, el epítome de su carrera, se entiende, dedicó en este santuario itálico un botín de guerra específico, tomado de la capital Arcanania, nada menos, durante su saqueo y destrucción en marzo y junio del 197, que Tito Livio aquí señala en gran detalle. Eh, Ahora bien, si bien las circunstancias históricas son bien constatables, las razones detrás de la donación son más complejas. Podemos entrever tres factores claves aquí. Por una parte, el hecho de que Titus Quintus, nos señala Plutarco, dedicó al Apolo Délfico una inscripción que señalaba a sí mismo como descendiente de Eneas. Asimismo, Plutarco nos señala en los oráculos píticos que solamente un descendiente de Troya, un venido de Troya, vencería a Filipo V, unido al mito de Eneas de cómo la gens Quinti se unificó a la fundación romana, es decir, parte fundacional del mito dentro de Eneas, mostraría la unión dentro de la gens Quinti, particularmente de los flamininos, de tratar de promocionar su política personal y su campaña militar gloriosa al mito fundacional romano y su exponencial influencia en el mundo regional itálico, sobre todo en el mundo glacial. Por otra parte, Leucas, se conoce por Dionisio Halicarnaso, nada menos. Eneas, en su periplo a Italia, fundó en Leucas el templo de Afrodita, de modo que a su vez el saqueo de esta ciudad y la toma del botín de guerra tendría un rol en un hito geográfico de importancia para los flamininos y para la gloria que ellos están tratando de enlazar con la fundación romana. A su vez, y finalmente algo más concreto, se sabe por inscripción y tradiciones regionales que el santuario Leucas era conocido por su protección en la navegación transmarina adriática. Y como buen almirante de guerra, con un trireme, y sabemos las complicaciones técnicas de un trireme, venir, triunfar y volver sano y salvo era un logro de por sí que merecía el agradecimiento, no solo a la divinidad de Leucas, sino por cierto a la fortuna primigenia de Praeneste, que es parte de las Oceánides, de modo que hay un lazo de protección naval de por medio. Estos tres factores
permitirían consolidar la idea de que Lucius Quintus Flamininus, al momento de su ascenso consular al 192, buscó consolidar un ascendiente mítico de su gens unida a su poder político personal tras la gloria militar de su familia y su campaña personal en guerra, reutilizando en el proceso creativamente, y esto es importante, un botín de guerra en un contexto de un aliado italiano importante para las campañas orientales, como era Palestrina. Otros ejemplos son Fregelá, podemos luego detallarlo. Otro ejemplo importante que encuentro muy simbólico al respecto es el del Museo Capitolino Central en Montemartini, donde una pequeña inscripción en calcárea, en una base que a veces pasa desapercibida por su color más bien feo y poco llamativo, tiene una inscripción que identifica a Marcus Fulvius Nobilior tras un botín obtenido en Ambracia en la primera 189, es decir, durante la guerra contra los etolios nuevamente. Aquí, si hay mucho detalle interesante de la inscripción que se pueden analizar, cabe por lo menos señalar, en razón del tiempo, que la información literaria, arqueológica, numismática permite identificar esta inscripción y base como parte de un templo a Hércules y la musa de Circo Flaminio, cuando este nobilior, censor en el 179, construyó el templo para conmemorar justamente sus campañas orientales. Esta base en calcárea, por ende, y gracias a la forma ubi severiniana, podemos identificarla como parte de un pórtico dentro del templo, justamente a las musas. Ahora bien, el porqué detrás es debatible, por supuesto, y se ha creído muchas veces que se trata solamente de una copia de un general romano que trajo el mito y lo instauró en un circo flaminio. Yo creo que es un error y que es mucho más interesante aquí ver una creación original desde el punto de vista de un general romano en el contexto de la República Media, donde unió a las musas y a Heracles en este templo sus propias inspiraciones pitagóricas, como lo muestran el Heracles con la cítara, la reutilización del botín de guerra, como los flamininos, y por supuesto una delicada asociación entre una gloria militar personal y la gloria de un Heracles semidivino unido a las artes y a las musas, es decir, en preservar tanto la fama personal como la concordia republicana. No es casualidad respecto a que Cicerón mismo señala que Enio, el gran poeta y escritor, acompañó a Novilio en sus campañas contra los etolios, también un pitagórico empedernido. Ahora bien, constatamos entonces hasta aquí rápidamente dos grandes dimensiones de la epirafía, la guerra y el gobierno helenístico y romano. Por una parte, en la dimensión griega hay una integración y aplicación de títulos tradicionales a los romanos, mientras que por el caso de los romanos propiamente tales, hay más bien un fenómeno de expoliación, de recontextualización y resignificación al contexto itálico y romano. Y sin embargo, hay otros trastos epigráficos que me gustaría mencionar rápidamente que entregan otra faceta de esta relación entre guerra y gobiernos helenísticos, o más bien, en este caso, desgobierno. Es así que casos como Faros y Paros, ahí encontramos inscripción del 219 donde se agradece el caso de Faros a su metrópolis Paros por la reconstrucción tras su destrucción en la Segunda Guerra Macedónica, en la Segunda Guerra Iliria contra los romanos, fueron destruidos por los romanos. O Leucas, después del paso de los flamininos, agradece a Polonia en inscripciones instaladas en las murallas por haberla reconstruido con con su gran evergetismo. A su vez, el Ateia, saqueada y destruida por los romanos y reutilizada como el cuartel general por Flaminino durante las guerras macedónicas, agradece a la ciudad de Stínfalos en el Peloponeso por la entrega de asilo, de tierras y de alimento gratuito para recibirlos y protegerlos. Y no solo eso, después intervendrán diplomáticamente frente a los romanos y a los aqueos para lograr que sean reinstaurados en su ciudad, para repoblarla, rehabitarla y reocuparla como ciudadanos propiamente tales. Y sin ir más lejos, en 2017 recién se encontró una inscripción en Teos, en la cual la ciudad agradece, se cuenta casi en términos historiográficos, no más que una inscripción, con detalles emotivos sobre cómo ésta ayudó tras ser destruida por los romanos en la Tercera Guerra Macedónica con alimento, recomprando a los ciudadanos vendidos como esclavos, e incluso interviniendo jurídicamente para proteger sus tierras de otras ciudades vecinas que querían aprovecharse de la debilidad de Abdera. Todos estos casos, y muy interesantes y que merecen sin duda atención especial y que sea una ponencia aparte, muestran la importancia de la agencia política helenística, la agencia, el acto ciudadano, social, político, en unas circunstancias enormemente adversas. Y en esta realidad histórica compleja, muchas veces choca con esta visión muchas veces del realismo político que está más en boga para entender este periodo, el cual privilegia solamente la violencia interestatal en un estado internacional anárquico. En efecto, casos como los de Abdera, Teos, Faros, etcétera, muestran a su vez una ética de reciprocidad, donde en el mayor momento de gobierno y caos, las sociedades intervienen en favor de sí mismas por ideales míticos, por ideales religiosos, por ideales de camaradería o de origen, cosa que es importante adjuntar a la imagen de un contexto internacional tan violento y simple y irreductiblemente guerrero. Así, por lo tanto, y para concluir, por supuesto, podemos ver cómo la epigrafía permite diversificar y ampliar las informaciones de estas mutuas reacciones ante la conquista romana.
constatando dos grandes elementos. Por una parte, para gobernarse, o como gobernar para los romanos en este periodo de la epigrafía, se ve más bien como una realidad minimalista, siendo para el comandante romano interesante administrar medios para la victoria y su gloria personales, y a corto plazo, mientras que para el Senado controlar a estos generales en largas campañas que aumentaban su dignidad y poder en Roma y en Italia, controlarlos y mantenerlos a coto dentro del sistema aristocrático militar de la institución senatorial. A su vez, gobernarse para los griegos durante este periodo de guerras y de gobierno en muchos casos es una realidad maximalista, es decir, con una enorme variación entre las élites, las poblaciones, las ciudades, las confederaciones y reinos, en entender en efecto, en integrar a soldados romanos, a sus cuarteles, a sus generales y a las logísticas y estrategias que estos imponían en determinados casos y situaciones. En efecto, son ejemplos previos en los que trato de mostrar como experimentaciones de un periodo experimental para ambas dimensiones del mundo mediterráneo, donde gobiernos y líderes romanos y helenísticos buscan adaptarse a este fenómeno de la expansión, adaptar estándares, adaptar motivaciones, expectativas de éxito político, de gloria militar y de reconocimiento social, sin dudas. En efecto, las inscripciones romanas y griegas en este periodo convulsionado, donde gobierno, guerra y violencia se suceden vertiginosamente, en efecto, revelan, creo yo, una y otra vez la supervivencia, la resiliencia y la creatividad del espacio cívico, aquel eje maestro articulador, sabemos, de la civilización griega y romana, y en buena medida nuestra herencia de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo no podía dejar de pensar en el ídolo de los orígenes en la medida en que tú hacías tu presentación. Me hacía mucho sentido además en relación al espacio interconectado del Mediterráneo. Muchísimas gracias por tu presentación. Al igual que en la mañana, vamos a hacer ahora, a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna ronda de preguntas para el profesor Prieto. Yo quiero hacer una pregunta Ok, al por favor. colega. Una pregunta como interpretativa. Cuando uno tiene un epígrafe honorario a un general romano, o en este caso, la pregunta es, ¿a quién va dirigida esa comunicación? ¿Y quién la gestiona principalmente? Porque la pregunta es muy sencilla. No es lo mismo que, no sé, una ciudad haga una inscripción para que la vea el general romano, que está ahí para conmemorar algo, a que, no sé, el general romano presione una ciudad o negocie con una ciudad para que haga una inscripción y la inscripción la vean los griegos y él se vaya y no le interese. Digamos, ¿a quién va dirigida la comunicación y quién la gestiona? Esa es la pregunta que me gustaría hacerme. Si hay alguna manera de saberlo. Es una muy buena pregunta y en ese sentido ahí dependemos del trabajo con los arqueólogos, sobre todo la espacialización de las inscripciones. En efecto, pasa muy recurrentemente que uno copia un documento sobre una inscripción y tenemos el texto, y una traducción y un comentario breve sobre la forma filológica, etc. Pero muchas veces olvidamos la dimensión arqueológica de la inscripción. ¿Cuál es su tamaño, su talla, su posicionamiento? ¿Fue removida, fue destruida, fue dañada, fue reutilizada? Y eso también, como usted señala, muestra un fenómeno de connivencia o de resistencia a la inscripción y el contexto específico que se creó. Tengo un buen ejemplo, no sé si conoce tengo quizá la imagen aquí por esas cosas. Acá, por ejemplo, la inscripción y el monumento de Emilios Paulus en Delfos, instalado tras su victoria contra Perseo y destruía la dinastía macedonia. Instaló este monumento reutilizado por un monumento inicialmente construido por el rey Perseo, aún sin terminar. Paulus en su visita pasó por Delfos, lo dijo, lo voy a terminar, e instaló justamente una inscripción del formato del botín de guerra que señalamos. Yo, Paulus, hijo de tal, tomó del rey Perseo y de los macedonios. Y estaba instalada justo al frente al templo de Apolo y al lado del altar. De modo que la espacialización y el mensaje era bastante violento. Es decir, yo tomé de ustedes, yo tomé de Grecia. Y cada ocasión que había un altar, una ceremonia, ahí estaba testimoniando el evento. Entonces, hay un mensaje ahí que me temo que hay inscripciones donde conocemos el detalle de la espacialización y otros que poco, pero este muestra un caso de violencia simbólica o violencia de la publicidad de la inscripción. Se podría argumentar. Yo también creo, y he tratado de postular en un artículo, que hay que también ver no solamente la inscripción romana escrita en el monumento, aquí está, por ejemplo, escrita la imagen, Lucius Aemilius Lucifir Imperator de Rege Perse Masivulus Cepet. Cepet está en latín republicano, entonces no es Cepid, aquí un problema recurrente en este primer latín.
En este caso vemos que alrededor de la inscripción se instalaron otras inscripciones griegas instaladas por la polis délfica y el santuario palenénico. Y si uno sigue el rastro de la naturaleza de estas inscripciones, quiénes son los dedicantes, los dedicados, vemos que no hay una intencionalidad de romanidad, o por ejemplo pienso en el tesoro de los atenienses, donde un tesoro ateniense atrae la publicidad étnica, política, el imperialismo, los intereses de poder de Atenas. En el caso del monumento de Emilius Paulus, no vemos una continuidad exacta y a lo más cercano hay una intervención de dos ciudades de la región para delimitar territorio al Senado, y el Senado dice arréglensela a ustedes mismos. Es lo más cercano a una resignificación del poder romano con este monumento, de modo que lo que tenemos acá más bien es un monumento que se le ocurrió generar en unas circunstancias muy concretas y que su connivencia en el mundo délfico y en el mundo panhelénico del santuario no fueron de celebración o de felicidad, sino más bien cómo utilizamos este monumento incómodo en el espacio. Como digo, hay casos y casos, y sobre todo en este periodo hay que entender mucho el contexto de la inscripción, y me temo que aquí es muy variante. Hay otro problema, habiendo estado en el École Française de Atenas hace un año y medio, no, hace 2 años, recorrí muchos museos en Grecia y muchos están cerrados, no hay acceso a las inscripciones, o en general en los museos y en la cultura museológica y arqueológica griega hay una tendencia a ver la época de la conquista romana con malos ojos, porque es un periodo más bien de ocupación de la Grecia. Entonces, no es una temática que cuando uno viene a solicitar abrir un museo, son muy felices en hacerlo, digamos. Entonces hay varios problemas que se unifican: el contexto epigráfico, la facilitación del documento arqueológico, y por último su reutilización o supervivencia o destrucción en el tiempo. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Si es posible que Juan Pablo pueda retirar la diapositiva porque no se ven las caras de los participantes. Perdón. Estamos un poco a ciegas. Ahí creo que... La ¿Está bien ahí? ¿Se profesora apareció? Leslie Lagos está levantando la mano. Ah, no la vemos. Leslie, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, y tomé nota de todo lo que Juan Pablo fue diciendo. Primero, me interesó mucho el tema. Fue una ponencia bien didáctica. Así que yo rescato mucho lo que Juan Pablo habló en su conferencia, y es un tema muy que da para mucho, no solamente el tema bélico o diplomático, no sé cómo lo podrías llamar, o cómo, dónde encasillar, no sé si decir la palabra encasillar, dónde colocarías tu trabajo. Porque hablaste de muchas cosas que no solamente es guerra. Así que yo rescato mucho eso, este dinamismo en los conceptos. Y el trabajo en la epigrafía de la historia es muy importante, sobre todo para los que nos dedicamos a la época helenística. Yo desde la vereda de los griegos, y es muy difícil porque tú sabes bien, bueno, y todos los que nos dedicamos a la época, es una época en que no tenemos fuente escrita, y por lo tanto la epigrafía a nosotros nos ayuda a restaurar la historia helenística y de hecho recuperar la memoria helenística. No sé si a ti te pasa lo mismo. Yo creo que lo puedo dejar como pregunta así, de investigador helenístico, investigador, no sé si es helenístico, No, porque estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. podemos recuperar, ¿cierto?, la memoria. Y después te voy a hacer otra preguntas, que hay muchas cosas, te digo que no las voy a hacer todas, porque eso estaríamos todo el día conversando. Sin duda. Y hay muchas cosas que Juan Pablo fue colocando que a mí me pasan recurrentemente. Y otro que es no sé si llamarlo, yo creo que es un problema para cuando, a la hora de cuando hay que traducir los conceptos griegos al latín. ¿Y por qué es el problema? A lo mejor a lo mejor no encontramos el concepto correcto, y por lo tanto tenemos que apelar a otro tipo de elementos, como por ejemplo a los sentimientos, por ejemplo. Cuando no es lo mismo
un libertador para un griego que un libertador para un romano. Ujú. Entonces eso ya a nosotros nos marca la diferencia. Y cuando estudiamos, yo cuando muchos saben que yo también me dedico a Polibio, o sea, también he trabajado mucho Polibio, con estas relaciones con los reyes, sobre todo con los reyes de Macedonia. Nos encontramos con ese grave problema de que, claro, Polibio dice, el libertador, habla de Quinto Tito Flaminino, cierto libertador de Grecia, pero para los romanos el concepto de libertador es otra cosa. Entonces ahí, por eso que yo rescato mucho lo que decía Juan Pablo con este tipo de dificultades que tenemos los historiadores que nos dedicamos a la época helenística. Incluso las mismas fuentes nos juegan en contra, sobre todo las fuentes tardías, por ejemplo, un Plutarco, o el mismo cierto Dion de Prusa, qué sé yo, o el mismo Dionisio Halicarnaso. ¿Por qué nos juegan en contra? Porque para ellos la época helenística es una época corrupta. Una época corrupta. Y ellos ¿a dónde miran? A la Grecia clásica. Miran a un Pericles con sus defectos y virtudes, miran a Epaminonda, miran a otros personajes. Hasta Alejandro llegan. Después de Alejandro es un desastre. Y llegan los romanos y ordenan un poco la casa, como se dice, y Claro. después nos saltamos, ¿cierto? Llegamos a los emperadores romanos, que ellos ponen tranquilidad y paz y armonía definitiva al mundo griego. Entonces yo rescato eso de la ponencia de Juan Pablo. Bueno, ya muchas cosas que yo tomé nota, lo podríamos conversar en otra Sí, ocasión, en ese y sentido, me gustaría que a mí me respondieras lo primero. Yo digo como para que compartamos como la experiencia tuya, ¿cierto? Y le podamos mostrar sobre todo a nuestros colegas y estudiantes esa dificultad cuando nos movemos entre los griegos y los romanos, porque la época helenística para muchos no es una etapa de transición, sino que es una etapa, o el mundo helenístico, mejor dicho, más que la época helenística. El mundo claro. helenístico está en el medio, es como el jamón del sándwich, podríamos decir. Y es terrible, Entonces, no es terrible pero cierto, pues yo siempre ocupo un ejemplo, mi profesor de epigrafía griega en Francia lo marcaba, era tajante en señalar que si no fuera por el periodo helenístico y la evidencia epigráfica no sabríamos nada de la institución educativa del gimnasio helenístico, donde habían asociaciones juveniles que estudiaban a Aristóteles, que estudiaban a Platón, que generaban deportes, competencias didácticas de deporte, de ingenio poético, donde asociaciones de jóvenes donaban aceite para la guerra o donaban alimentos o se preparaban para la defensa de la ciudad. Vemos un dinamismo cívico riquísimo gracias a la descripción y gracias al periodo helenístico. Y vemos cómo el periodo helenístico cumplió esa esencial tarea de alimentar al mundo cívico del mundo griego, al mundos más exteriores, itálicos, mediterráneos. El gimnasio y las descripciones honoríficas son esenciales para mostrar todas las ramificaciones de la civilización greco y romana. Las descripciones muestran y simbolizan el elemento irreductible de la herencia de la civilización, pues muestran la importancia del espacio público. Negar la importancia de las descripciones es negar un elemento clave de una civilización. Y podríamos, esto lo decía también el profesor Inglebert de Paris 4, tiene un excelente libro sobre la civilización romana. Dice, ¿qué estamos estudiando cuando estudiamos historia romana? Vamos a estudiar ideología romana, cultura romana, leamos a Cicerón. Vamos a leer vamos a estudiar la civilización romana, vamos a la cultura material, vamos a las inscripciones, vamos a la espacialización del mundo público. Es otra pregunta esa. Y es mucho más importante para entender nuestras propias herencias de una civilización a la otra. Y la epigrafía creo que es clave en ese sentido. Más aún, solo en hablar en términos didácticos, un estudiante aprendiendo algunos términos, algunas fórmulas y teniendo algunas nociones básicas de abecedario y de conceptos, puede adentrarse en una pequeña historia que resume un pequeño mundo dentro de una gran civilización. Una carrera política que se ve trucada, un comerciante que llega de un punto del Mediterráneo al otro para encontrarse una terrible muerte, o como decíamos en otra conferencia de Heyman, la mortandad infantil, la tristeza y el duelo. las Es un emociones. universo enorme, tal cual. Entonces comparto mucho la importancia de recalcar eso. Leslie, No sé si me Leslie, permiten una tercera, Leslie, bien breve. pero es que estamos bastante pasados la Mira, hora, así que si te no, parece mira, bien, lo dejamos para... si lo quería preguntar solamente a Juan Pablo, un sí o no, era si él había tenido la posibilidad de trabajar, habló de la femenina, o sea, en la época de César, de Octavio, por ejemplo, o epigrafía, nada más que eso. Sí, de hecho es interesante porque ya aparece periodo, y lo señala Henri Quemal, lo señala el fallecido hace poco Jean-Louis Ferrari,
la importancia de ese periodo de la transición a la monopolización de estos honores cívicos que las inscripciones muestran. El patrón romano se convierte en el eje de los honores materiales e inmateriales. Y terminamos con los emperadores el siglo II después de Cristo, donde vemos casos como Adriano, donde todos los honores convergen en la entrega o la connivencia del emperador romano. Hay un periodo de transición importante y César y Pompeyo lo revelan sin duda. Por ejemplo, solo por mencionar el Sóter, el Salvador. Después de Flaminino lo encontraremos una ocasión de nuevo Flaminino, y ahora hay que esperar a César y Pompeyo para encontrar 30, 40, hasta 55 ejemplos de ambos generales llamados salvadores. Entonces hay una explosión epigráfica muy importante de nuevo en un periodo militar de exacerbación, pero al mismo tiempo de exacerbada vida cívica. Eso es interesante. Muchas gracias, Juan Pablo y Leslie. Bueno, estos son los objetivos de un workshop, así que estamos en esto. Bien, pero en honor al tiempo, y dado que estamos un poco pasados en la hora, voy a presentar inmediatamente a Constanza Gómez Abarca, cuya presentación ya hicimos, ¿verdad?, formalmente antes, pero solamente comentaré que ella se está dedicando a una especialización, ¿verdad?, en historia política, particularmente en lo relativo a la democracia griega antigua. Y esta tarde nos presentará la exposición La Athenaion Politeia del pseudo Jenofonte, una propuesta de análisis. Bienvenida, Constanza, y la palabra es tuya. Buenas tardes a todos. Eso sí, tengo un PowerPoint para presentar. No sé aquí cómo Benjamín, ahí nos puede ayudar. compartir. Tiene que compartir pantalla, está habilitado para hacerlo. Ahí me parece que aprecian la presentación. Perfecto. Sí, súper. Comenzar la presentación. Entonces, comienzo con mi presentación. Agradezco igual la oportunidad de realizar esto porque estoy terminando este último capítulo que es acerca sobre el análisis de la República de los Atenienses. Entonces, más bien un extracto de lo que estoy realizando para terminar este capítulo. Entonces, programa cuarto, workshop, gobierno y desgobierno de Grecia y Roma. Discúlpenme un poquito, que no sé qué pasó con la... Ahora sí. Ya. El título es La Ateneo Politeia del pseudo Jenofonte. Expone Constanza Gómez, tesista de magíster en Historia de PUCB, y el proyecto está Fóndesi. Agradezco igual a mi profesor guía, Paulo Donoso, que fue el que me recomendó para realizar esta conferencia y esta exposición de este análisis. Bueno, la tesis que voy a presentar es la Ateneo Politeia del siglo V, el rol de los textos y panfletos políticos en la caída de la democracia ateniense. Los objetivos generales de mi tesis es comprender y analizar el texto escrito de la Politeia de los atenienses del siglo V a.C. y su rol estabilizador en la democracia. El objetivo específico es identificar los problemas de la democracia ateniense que se van a ver específicamente en el panfleto y en el análisis, comprender el proceso político que vivía Atenas a finales del siglo V, todo en el proceso que se va a generar o estipular dentro de la guerra del Peloponeso. Analizar y comparar el discurso de Jenofonte con respecto a la crítica del sistema democrático de la Politeia ateniense. Esos serían como el objetivo general y específico que vamos a ver a continuación. Hipótesis del trabajo. Este panfleto político evidencia la opinión que tenía la oligarquía ateniense acerca de las democracias y sus adherentes. Vamos a ver y especificar cada uno de los puntos y el análisis que se hace acerca de este panfleto político. El título original en latín, hay que tener en cuenta que hay una dificultad en la traducción, ya que la politeia puede significar tanto constitución como estado o república.
vamos a ver, deteniendo y analizando ciertas partes de este panfleto político, que realmente la persona, el autor que realiza esta descripción, no habla acerca de la constitución de los atenienses y tampoco hace explica contextualmente la descripción de lo que se realiza, sino que es más bien una crítica a la democracia, pero en cierta medida también halagando ciertas cosas de la estabilización que tiene esta democracia. Autor, Jenofonte, lo pongo con signo de interrogación porque se le refiere a él con respecto de que él podría ser el autor, pero hay varios autores o escritores que dicen que posiblemente él no estuviera a cargo de este escrito. Por el año hay varias discusiones con respecto a si él es realmente el escritor de este texto. El panfleto de la República Ateniense es un breve ensayo atribuido a Jenofonte. ¿Quién se lo atribuyó en el siglo XIII después de Cristo? Diógenes de Laercio unió la República de los Atenienses a la de los lacedemonios. Hace una unión para ver la diferencia que existe entre Atenas y Esparta. Lo vamos a ver en el recorrido de este texto y la división social que se realiza. Entonces se le atribuye en cierta manera, pero dice que se basa, lo de Laconia se basa en un relato del siglo IX, entonces como que no coincide mucho el texto, el escrito, con la atribución a Jenofonte. Hay teorías respecto de que la autoría del escrito en cuestión en realidad corresponde a una obra de un miembro de la oligarquía ateniense. Por eso es que también se le denomina el viejo oligarca. ¿Ya? Así también se le denomina al texto. Escrito a mediados de la Guerra del Peloponeso, siendo atribuida esta obra por error a Jenofonte con el paso de los tiempos. A la vez también podría decir que en el siglo I a.C., Demetrio de Magnesio había negado que Jenofonte estuviera relacionado. También se le puede decir que hay autores que mencionan que también este panfleto texto puede haber sido escrito por Alcibiades, ¿ya? Por la relación y el contexto y la crítica permanente que se le hace a la democracia. También hay algunos otros autores que dicen que puede haber sido Tucídides de Melesia, con respecto también al conflicto interno que había con Pericles. Entonces, estas uniones o desuniones que se hacen, se ve plasmado. También mencionan que como hay diferentes autores que hablan diferentes cosas acerca del texto, dicen que también puede haber sido Tucídides el historiador. Entonces, mencionan, puede haber sido un Jenofonte también en la juventud. Otros critican y también mencionan que puede haber sido este panfleto atribuido a algún trabajo que le hizo o a algún sofista en ese periodo de tiempo. Entonces hay varias discusión con respecto de quién realmente escribió este panfleto político o escrito de este periodo de tiempo que se critica, pero a la vez en cierta medida halaga un poco también la estabilización de la democracia. Por eso puse el busto de Jenofonte. Lo cierto es que este pequeño ensayo describe la visión de Atenas de finales del siglo V y principios del siglo IV. Lo esencial en tener en cuenta de este ensayo que trata de justificar y explicar positivamente el accionar de Atenas y su pueblo, tomando la edición para este estudio una traducción al castellano que recoge varios textos de Jenofonte, ocupando la República de Atenas, que apenas cuenta con 12 páginas compuestas de 3 capítulos. Los textos principales que utilizo en el análisis que hago de este texto es el Sistema Político de los Atenienses, de edición y estudio y traducción de José Luis Bellón Aguilera, que la edición es el 2017, pero a la vez utilizo la República de los Atenienses, de la traducción del griego y notas de Óscar Velázquez. Él es un filósofo y también la edición es del 2010. Pero estos son los textos principales. A la vez, los autores que utilizo para hacer análisis, tengo a Luciano Cánfora, Nicole Deloraux, Arthur Rosenberg, Tucídides, Aristóteles, de Romilly, Philaine, Simon
Jungler, entre otros. Esos son como los autores, porque tengo que ver un análisis en mi tesis. Veo primero cómo está constituido Atenas en este periodo de tiempo. También entro en la discusión que se genera con algunos personajes históricos como Alcibíades, y después realizo el análisis de este texto. Por eso es sumamente importante ver cómo el proceso que se vive para analizar el texto en cuestión. La República de los Atenienses, traducción Oscar Velázquez, está dividida en 3 partes. La primera sobre la democracia, la segunda sobre los aliados y la tercera sobre el dominio del mar. Ahora voy a analizar cada una de ellas para poder entender mejor qué es lo que trata de realizar este autor en este panfleto político. Sobre la democracia. Con relación al sistema político de los atenienses, que hayan elegido esta forma de gobernarse, no la apruebo, no la aplaudo por esto. Eligieron que la chusma, los peores estuvieran mejor que los que valen, los mejores, que es la gente de bien. Esa es como una descripción que se realiza y la crítica constante que hace, según algunos autores como Simón Jungler. Este escrito está muy influenciado por los sofistas y maestros del siglo V, y sus ideas de interés propio basado en entender la bondad o la maldad de un régimen según el beneficio que era posible obtener según el carácter de sus gobernantes, de forma que no existe un régimen intrínsecamente bueno, sino que cada uno de los sistemas es defendido por aquel grupo que obtiene mayores ventajas, como defiende el autor en numerosas ocasiones y como lo podemos apreciar aquí también en el fragmento. Dice, el pueblo no prefiere ser esclavo en una ciudad bien regida, sino estar libre y mandar, y poco se le da del mal regimiento. Si examinas un buen régimen, verás que dictan las leyes, las personas más capaces, que los mejores castigan a los peores y los mejores también son los que deliberan acerca de la ciudad, y no permiten que la gente de juicio delibere en consejo, ni hable en público, ni asista a las asambleas. Ahora bien, como consecuencia de estas buenas normas, el pueblo caerá muy pronto en la esclavitud. O sea, menciona que es bueno que aquí hace como la diferenciación en las clases sociales y dice que este gobierno es bueno, pero que él no está de acuerdo porque los que están gobernando no son los mejores, sino que son los peores, pero que aprueba la estabilización, porque ¿quién mejor que ellos sabrá qué es lo que mejor le compete al demos? Entonces hace esta descripción y dice también, menciona que si están los mejores mandando, obviamente que ellos no van a dejar que hablen el demos o el pueblo o los peores, que son la mayoría, y obviamente todo eso llevará a una esclavitud. Entonces, por eso es que menciona que en cierta medida cree que es buena la estabilización en este proceso y que el demos gobierne de cierta manera. Entonces, es sumamente importante cómo va recalcando y también mencionando que algunas magistraturas son utilizadas por los mejores, porque al pueblo no le interesa utilizar esas magistraturas o estar a cargo de la caballería. Ellos tratan de usar en lo que se benefician más, y en eso va a ser en lo que el pueblo prefiera que tenga dinero, que pueda obtener dinero y beneficios. Entonces ahí se hace como el hincapié que en cierta medida igual necesitan a los mejores, pero siempre es utilizando el demos para el bien del demos. Entonces ahí se hace una crítica constante, que puede haber un mal gobierno, pero que al demos no le importa, sino que es fortalecer esta libertad que van a tener para poder realizar elecciones. Entonces, de aquí, de los beneficios y de la ignorancia que habla con respecto de ayudar a estos iguales y conservar esta democracia, es que él dice que en cierta medida es buena. En la segunda parte, sobre los aliados, también empieza con un texto que dice, o un fragmento que yo saqué, que dice, el pueblo de los atenienses obliga a los aliados a navegar hacia Atenas para resolver sus litigios. Así administran las ciudades aliadas, asentadas en sus casas, defienden a los del pueblo y arruinan en los tribunales a su contrario. Si los aliados no fueran allí a Atenas a resolver sus pleitos,
no honrarían a ningún ateniense más que a los que se visitarán, es decir, a los estrategos, triarcos y embajadores, los elegidos entre los aristócratas, y en cambio se ve obligado a aludar al pueblo de los atenienses. Aquí sobre los aliados, hablan también de la importancia de los tributos que realizan estos aliados y las relaciones que tienen con estos aliados, la importancia también de que todos tengan un estrato o principio de conjugar de ciertas ramas porque tienen como una conexión. Aquí los ciudadanos y los aliados se benefician mutuamente. Entonces dice, es sumamente importante las relaciones que tienen con estos aliados, que estos aliados también son los que van a la ciudad, pagan estos tributos, y este demos es el que realiza el pago por igual a los ciudadanos atenienses. Entonces, esta es la importancia también de tener esta conexión comercial que se va a dar con estos aliados y la importancia de ser también, ser tanto gobernante en el mar como en cierta medida en la tierra, que vamos a ver ahora, el problema también que genera y la crítica constante que realiza sobre el dominio del mar. Porque por una parte dice, el dominio del mar se debe ante todo el que haya introducido diversas modalidades de bienestar por su contacto con otros países. Todos se han concentrado en un solo lugar gracias al dominio de los mares, y así como los griegos tienen por lo regular sus modos particulares de hablar, de vivir y de vestirse, los atenienses usan una forma mixta y tomada de todos los helenos y bárbaros. Aquí habla como que no hay, que tiene como una conexión entre todos, también como la economía que se basa y la conexión que tiene con este dominio del mar. Dice que a todo le tiene que pedir permiso al que es el que domina el mar. Entonces, la importancia también de la conexión marítima que va a tener, pero también habla de una, como de una traición que se puede generar dentro de estas políticas, porque dice, aquí el beneficio también es otorgarle a los aristócratas o a los pueblos, a las islas que tienen dominio, este poder y control. Entonces, hace una conexión y menciona la importancia de los tirremes y de la talasocracia que utiliza Atenas. Es sumamente importante para hacer esta conexión, y también dice, habla sobre la igualdad y la importancia del mar. Entonces, es sumamente importante ver también que genera en cierta medida un miedo a estos grandes islas que están unidas a Atenas en cierta medida por las conexiones que van a tener, y también lo que ocurre al interior de Atenas, porque menciona que también en cierta medida puede ser una contradicción, porque en el Ática pueden los contrarios al gobierno de la democracia dejar entrar a los que están en contra, porque como estamos viendo en el contexto de la guerra del Peloponeso, podrían abrir las puertas para que entrara el enemigo y se tomara el control o el poder, pero el demos en cierta medida no tiene tanto miedo a eso, porque en gran medida tiene esta conexión con estas islas. Entonces hace como una crítica en cierta medida de que a lo mejor les gustaría que fuera Atenas una isla para estar más protegida y que no hubieran a lo mejor estas traiciones que se pueden generar dentro de este proceso que estamos viviendo del Ática y del contexto marítimo. Entonces, hay una relación en lo que va sucediendo y los impases que va ocurriendo dentro de este proceso y este panfleto político. Habla también acerca de lo que se va como desconfigurando en cierta medida, de que está más preocupado el demos en las fiestas que en el mismo proceso que se está gestando. Entonces, la crítica permanente es si esto se puede estabilizar de cierta medida, es un buen gobierno, pero si estuvieran los mejores, generalmente esto caería en una esclavitud, y por eso es que menciona que en cierta medida aprueba, pero desaprueba porque son los mejores los que están gobernando, y siempre hace la crítica de los mejores y los peores. Así que se ve como en cierta medida, podríamos decirlo, trata de ¿cómo se llama?
de hacer una desigualdad o una conexión entre la democracia y la aristocracia para beneficiarse o poder tener como sentirlo de una forma de que respalde de cierta medida a un grupo aristócrata. Dice, por mi parte entiendo perfectamente que el pueblo tenga su democracia. Al fin y al cabo, a cualquiera se le disculpa que se afane bien con sus propios intereses, pero aquel que no perteneciendo al pueblo ha preferido vivir en una ciudad democrática antes que en una oligarquía, este se dispone a delinquir y saber que el malvado o el canalla le es más fácil pasar desapercibido en una ciudad democrática que en una oligárquica. Entonces, aquí se va como se puede ver en este pequeño análisis cómo se va realizando este respaldo en cierta medida a la democracia, pero no diciendo que es bueno, sino que es bueno solamente para Atenas, para que no haya un desgobierno y no se caiga en la esclavitud. Con esto puedo concluir que en esta posición lo que se pretende es realizar un análisis de una de las piezas más interesantes de la literatura política antigua, especialmente sugerentes por las polémicas que despierta y las contradictorias que son las explicaciones y razonamientos que estimulan su estudio entre los distintos investigadores. Precisamente de ahí surge la dificultad de estudiarla y llegar a conclusiones claras con respecto de cuál es el periodo que se estudia, cuál es el autor, y ahí empieza la polémica de decir si realmente este era un texto escrito para la oligarquía, porque se supone que en cierta medida esto se conocía, el problema que traía a la... el problema que traía a la democracia y a la aristocracia, entonces también puede ser un panfleto que ha sido escrito para que se perpetúe de cierta medida o se tome el control de estas dos figuras que empiezan a gestarse en este periodo, de que después va a ser de una estasis, una guerra civil, porque se empiezan a formar dos grupos, que son las falanges que se empiezan a gestar, y esto puede ser un texto que haya sido influenciado para generar este conflicto. Eso es lo que puedo decir y muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Ahora entonces abrimos el espacio para ver si alguien tiene algún aporte para la presentación de Constanza, alguna pregunta probablemente. Recordemos que esto está Yo en la dinámica de yo workshop. quisiera decir algo. Pablo, por favor. Sí, como profesor guía de este trabajo que lleva ya más de un año trabajando en esto, quisiera sí señalar que uno de los temas que es interesante rescatar del trabajo es que hay un trabajo directamente de trabajo de fuente, una fuente particular, como bien decía Constanza, del cual se sabe poco de la autoría, y no se sabe bien efectivamente cuál habría sido el propósito real, ¿no? Y ese es un punto que ahí Constanza está buscando cómo se llega a esa respuesta. Pero yo te quisiera también señalar que en esas ediciones que está trabajando Constanza, uno es rescatar lo que se hace en Chile, primera cosa, porque la traducción de Óscar Velázquez, filósofo de la Universidad de Chile, es una traducción bastante satisfactoria, aun cuando la mirada de Óscar Velázquez es una mirada más bien muy platónica probablemente. Sí, es interesante advertir, ¿no?, que muchos de los elementos, podríamos decir, de estos juicios que Platón va a tener ya entrando en el siglo IV sobre el pueblo, sobre el demos, esta visión reactiva contra la democracia, él lo hereda básicamente del siglo V. El siglo V ya lo había dicho todo, ¿no? O bastante, podríamos decir. Mismo Tucídides, en su obra histórica, hay una suerte de constante caricaturización del pueblo o representación, ¿no?, que siempre se busca, ¿no?, llevar como las palabras ojlos, o conceptos también que son despectivos, cacoi, que es recurrente en la literatura griega clásica. Y este panfleto va en esa misma dirección. Entonces es interesante ver cómo Óscar Velázquez, un filósofo chileno, trabaja el texto griego y lo traduce. Y la segunda traducción es una traducción española, que es más reciente, que no obedece, no está realizada
de la mano de la editorial Gredos, sino una editorial independiente que trabaja, otra versión también interesante, ¿no? Y ahí usar conceptos interesantes que Constanza acaba de decir, ¿no? Referirse al pueblo como la chusma, palabras que son muy, en nuestro lenguaje castellano es fuerte, ¿no? Digamos, una forma de esa forma, pero el autor intenta darle, o sea, construir en el castellano contemporáneo palabras que en griego antiguo probablemente no tenían esa, o que para nosotros nos busquen hacer esa resonancia de cómo este autor se refería al pueblo de esa forma muy despectiva. Entonces, eso quisiera agregar porque es una fuente muy interesante, es un trabajo que Constanza ha venido haciendo en leer, en sistematizar, en meter en contexto básicamente, ya lo explicó bien y sobre eso, ¿qué respuestas pueden hacer a estas preguntas que ya habían venido haciéndose del siglo XIX? Pero la pregunta es, bueno, ahora, ¿qué más se puede decir sobre Pseudo de Xenofonte, ¿no? Y eso es un gran trabajo que bueno, se sigue trabajando en ello. Así que felicitaciones a Constanza y bueno, no sé si hay más preguntas sobre esto. Gracias, Néstor. Bien, algún otro comentario, alguna otra pregunta? Yo me puedo tomar 2 minutos para subrayar la utilidad de este tipo de trabajo, porque o sea, creo que es sumamente interesante para reconstruir la imagen filosófica de la democracia, recurrir a sus críticos, porque uno siempre tiene como una formación ya escolar, está estandarizado en nuestro currículum escolar, de que hay que estudiar el discurso de Pericles en Tucídides para definir la democracia ateniense. Entonces, yo creo que una buena comprensión de lo que es la democracia, que de alguna manera nosotros en nuestro mundo moderno la hemos adaptado a nuestras necesidades y vivimos su crisis hoy en día, es recurrir a los críticos de la democracia, que tienen, desde sus perspectivas filosóficas e intereses sociales, hacen descripciones que pueden ser tanto más elocuentes de cómo funciona la democracia que la de sus defensores o la de sus idealizadores. Entonces, la descripción que leía Constanza de la primera parte, por ejemplo, sobre cómo el pueblo actuaba, creo que dice también es muy relevante de dar cuenta, sobre todo hoy en día en el que estamos viviendo, cómo nuestra democracia liberal está, digamos, siendo un poco superada por las situaciones sociales y políticas contemporáneas y tenemos que de alguna manera ver qué hacemos, tener un panorama más o menos amplio de cómo ya en esa época, en que obviamente la democracia tenía condicionantes estructurales distintas a la nuestra, pero hay ciertos conceptos filosóficos, ciertos supuestos que son comunes, que digamos, se discutían en ese entonces, de los que nosotros podríamos tratar también de aprender, darle una vuelta, o sea, la discusión sobre el supuesto democrático fundamental de que todos los ciudadanos son iguales, por ejemplo, y que para los aristócratas atenienses es una cosa inconcebible, y que eso tenía impactos en la calidad del gobierno. Bueno, y esos son problemas a los que nos topamos una y mil veces, digamos. Yo solamente eso, o sea, reconocer la utilidad para hoy en día de volver a estos viejos debates que tienen tantos miles de años. Muchas gracias por esta apreciación. Quizás alguna pregunta final, si alguien la tiene. Me parece que no, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias Constanza por tu presentación y muchas gracias también a las intervenciones que tuvimos esta tarde.